Bueno, bienvenidos a todos que están aquí. Un gusto saludarles, como siempre. Y aquí tenemos una buena foto para ver. Bienvenidos. La Biblia, obra del Salvador, como dije, es la clase penúltima, o sea, esta y uno más para terminar la clase. Espero que estén pensando ya en el proyecto final. Vamos a empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dos más están entrando. Bienvenidos a los que están llegando. Empezamos orando y oremos. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste a Jesús para que se hiciera hombre y muriera por mí, para que yo pudiera ser tu hijo. Señor Jesús, te doy gracias porque obedeciste a tu Padre y terminaste la obra que Él te envió a hacer. Amado Espíritu Santo, te doy gracias porque obraste la fe en mi corazón para que yo crea que Jesús cumplió toda su obra y pagó todos mis pecados. Amén. Y así es como empezamos la clase en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí los tres se mencionan ahí en la oración para siempre lo tengamos en mente. Bueno, aquí hay la actividad de repaso. Bueno, no estoy compartiendo la pantalla. Ahí está. Y la actividad de repaso. Bienvenidos los que apenas llegaron. Y vamos para esta actividad que fue la crucifixión. Entonces, ¿quién me puede describir cómo es el proceso de la crucifixión? ¿Quién me puede dar algunos detalles? Y bueno, para avisar, vamos a hablar de algunas cosas un poco gráficas, pero así fue la muerte de Jesús. Entonces, vale la pena hablar de esas cosas muy feas, pero a la vez muy bonitas porque sabemos lo que significa para nosotros. Entonces, ¿quién me puede dar algunos detalles de la crucifixión? Daisy puede empezar. Bueno, pastor, de acuerdo con algunas cosas que uno consigue de gente estudiosos de las escrituras y incluso arqueológicas y todo esto, se dice que la crucifixión fue por los persas. Incluso ellos lo hacían en honor a un dios que ellos adoraban, que consideraban que la tierra era sagrada. Por eso a los criminales los levantaban de la tierra para no contaminarla, es lo que ellos pensaban. Sin embargo, la crucifixión fue como proceso, digamos, perfeccionado por los romanos. Y con ello lograban, en esa llamada, digamos, perfección de ellos de la crucifixión, una muerte lenta, una muerte con la mayor cantidad de dolor y de sufrimiento donde, bueno, primero que ya precedía los latigazos, todo este proceso al que era sometido la persona que era acusada, luego el clavar las manos, todo ese tipo de cosas, un dolor extremo, ¿no? Pero inclusive lo que más le dificultaba a la persona que pasaba por esto era la respiración. Entonces tenían como que apoyarse en los pies y entonces ese proceso de subir y bajar causaba una agonía, pero demasiado tremenda. Y es por eso que incluso cuando ya pasaba como que mucho rato y no moría, le quebraban las piernas, cosa que no ocurrió con nuestro Señor, porque incluso hasta proféticamente está así. O sea, realmente
el proceso de la crucifixión era algo terrible, realmente terrible. Y se dice que inclusive ellos lo hacían expuestos, o sea, los romanos exponían a las víctimas, por así decirlo, como un medio para disuadir a quien quisiese levantarse contra el imperio romano. O sea, ellos lo hacían público, eso no era algo escondido, no era algo que tal por allá, no, ellos lo hacían para que todos aquellos que pudieran verlo lo vieran y así de alguna manera causar ese temor, de evitar algún, digamos, un levantamiento, alguna rebelión en contra del imperio romano. Eso es a grosso modo más o menos lo que pude investigar. Muchas gracias. ¿Algunos otros comentarios de ustedes? ¿Algo que vieron en la Biblia o de otras fuentes como investigó Daisy? Bueno, si no, tengo algunos detalles aquí. No sabía que fue inventada la crucifixión, fue inventada por los persas, pero seguramente sí, como perfeccionado por los romanos y no fue una muerte para todos, solo los peores de los peores, los que realmente lo merecían. Tengo aquí algunos otros detalles que en el Antiguo Testamento no vemos crucifixiones, ¿cierto? Eso no fue la práctica. Como fue el castigo? Siempre fue apedrear. Sin embargo, los cadáveres fueron colgados en los árboles como advertencia. En Deuteronomio 21 y también en Josué 10. Si están buscando en las Biblias, si quieren ver Deuteronomio 21, 22 y 23, que dice, si algo hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué es el punto? Lo que está colgado sobre el madero es maldito por Dios. Es el punto de este pasaje. También del Josué 10, 26 dice, y después de esto Josué los hirió, los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Tenían que sacar el cuerpo el mismo día. Y bueno, en Gálatas capítulo 3, versículo 13, Pablo habla de cómo lo que está colgado del madero es maldito, y está hablando de Cristo, como Cristo tomó la maldición para darnos la bendición de Dios. Entonces pueden buscar también, si quieren leer más, Gálatas 3:13 por ahí, por el contexto y todo eso. Si están buscando tareas extras. También sepultaron a Cristo esta noche, como dice Juan 19:31. Y ya mencionó Daisy, que es un símbolo de humillación. Todo eso que fue colgado afuera de la ciudad para que los entrando podían ver a él. Bueno, por ejemplo, intentó sacar el control de los romanos, intentó empezar una rebelión, y pueden ver y fuerte el visual de eso. Fue usada ampliamente por los romanos, pero solo por esclavos, provincianos y criminales más bajos. Rara vez ciudadanos romanos
fueron crucificados. Diferentes tipos de cruces fueron usados. Tienen la forma de T, como nosotros conocemos, como siempre vemos. También hay forma de X, que se colgan en el X. ¿Por qué pensamos que Jesús fue crucificado en una cruz de T? Porque nos dice que hubo un letrero arriba de su cabeza. Entonces tiene sentido que eso fue puesto ahí y ahí murió en ese tipo de cruz. Entonces un criminal estaría azotada con correas de cuero. Lo mismo que pasó a Jesús, eso fue normal. Le hicieron cargar la viga transversal como un esclavo hasta el lugar de su tortura y muerte, siempre fuera de la ciudad, mientras un heraldo llevaba el título delante de él, una acusación escrita. Esa fue la viga transversal, lo que Jesús cargó, lo que fue demasiado débil para cargar en su cuerpo, que Simón de Cirene tuvo que ayudar. El hombre condenado fue desnudado, extendido en el suelo con la viga transversal por debajo de sus hombros y sus manos o brazos atados o clavados a esa viga, después levantado a la otra viga. Entonces fue levantada y sujetada al poste vertical para los pies de la víctima, los cuales en ese momento fueron atados o clavados, fueron apenas alejados del suelo, no tan altos como muchas veces son representados. Pero el peso principal del cuerpo fue cargado por una clavija saliente ahorcada sobre la cual sentaba la víctima. Ahí dejaron al hombre condenado a morir de hambre y agotamiento y de asfixión por no poder. Uno tiene que levantarse por sus pies para poder respirar, y cuando uno se agota su fuerza, ya no puede respirar y así muere muy lentamente y dolorosamente. Entonces, muchas veces, como ya dijo Daisy, muchas veces rompían los pies para hacerlo más rápido si tenían que hacerlo. Con Jesús no, ya estaba muerto cuando rompió las piernas de los otros dos. ¿Qué concluimos de todo eso? Que y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta muerte de cruz es humillación. Ahí vemos últimamente su humillación de Cristo. Como ya decimos, lo que está colgado sobre el madero, sobre el árbol, es maldición de Dios. Según Deuteronomio, Él tomó la maldición por nosotros y nos dio la bendición. Nos dio su vida perfecta, su inocencia, pagó por nosotros. Eso es por la razón por la que nos enfocamos tanto en ver este acto, lo que pasó el Viernes Santo, porque es tan importante por nosotros. Es un punto que cambia todo, que Dios muera por la humanidad para rescatarnos. Entonces fue un morir en una cruz muy, muy dolorosa, lenta y humillante, y Jesús lo hizo voluntariamente
por nosotros. ¿Algún comentario, pregunta, duda acerca de eso, de la crucifixión de Cristo, de la crucifixión en general? Sí, yo tengo una pregunta, no sé si es inoportuna pero alguien una vez me comentó que Jesús no resucitó al tercer día porque me dijo que si fue un viernes, el sábado era 1, el domingo era 2 y el tercero era 3 y como que me confundió un poco. Sí, bueno, contando el viernes de la noche. Ustedes saben, a veces cuando se cuentan días, a veces uno cuenta este día como un día o no sé si ya estamos contando entre 24 horas, pero contando viernes, como ya el viernes estaba enterrado, estaba ahí todo el sábado y domingo por la mañana se levantó. Entonces el tercer día resucitó. Pasó algún parte de 3 días, pero 3 días literales lleno 24 horas, no pasó 3 periodos de 24 horas entumbado, pero sí, el tercer día resucitó, como cuenta el domingo. ¿Por qué? Porque fue el sábado, y vamos a hablar un poco más de eso, de tener que bajarlo por el sábado, no pudo quedarse allí y ya venía pronto. Entonces, durante el sábado no podían las mujeres poner las especies y la preparación para para enterrarlo. Entonces, la primera cosa el domingo vinieron y ahí encontraron que no estuvo. Juan Fernando. Sí, era para comentar que yo también había escuchado esa manera, porque decían que si Cristo tenía que haber permanecido 3 días y 3 noches en la tumba, y entonces la explicación era que ese día que fue crucificado era un miércoles en la tarde, porque ya empezaba un sábado, pero sábado de la Pascua, porque ellos tenían sábados anuales o fiestas, la fiesta de la Pascua que celebraban y había caído un miércoles, que entonces del miércoles al jueves era un día y entonces que después se acercó también el sábado semanal que empezaba el viernes en la tarde y entonces tampoco pudieron ir a ver el sepulcro, sino hasta fue el domingo temprano que vieron que ya había resucitado. Es que ahí lo explican, más o menos. Bueno, exactamente, eso mismo fue lo que yo escuché. voy a investigarlo un poco y hablar de eso después, porque ya hay otra clase de la resurrección, entonces nos va a tocar hablar de eso, ¿cierto? Luis. Profesor, buenas noches. Sí, yo también había leído y creo que hay un profesor o un teólogo judío cristiano que había enseñado acerca de las fiestas y bueno, que caía así un sábado o un Shabbat en día de semana. Pero yo me quedo con lo que dice la Biblia y la explicación que usted dio acerca de 3 días llamados viernes, sábado y domingo, que no eran 3 días de 24 horas, sino que la Biblia nos enseña eso y es lo que podemos ver concretamente que nos dice ahí, ¿no? Del día ese
del viernes que fue crucificado al domingo, nosotros contamos esos 3 días. Y tomo esa como algo que está en la Biblia. Sí, sí, gracias. Cierto, lo que dice la Biblia tiene que tener la palabra final. Pero en otra parte, Jesús dice que como Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre de pez, no sé, que también el Hijo del Hombre tiene que pasar, creo que dice, bueno, voy a investigarlo un poco más también, pero creo que, bueno, de la Biblia es muy claro lo que pasó, fue viernes al domingo. Eso es lo que pasó según la Biblia y como dijo Luis, nos quedamos ahí. Pero sí, voy a ver lo que otros dicen también, lo que podemos decir, si hay algo que no estoy pensando en este momento. Pero gracias por la pregunta y ahí vamos aprendiendo. Y me gusta también aprender más. Yo siempre me falta. Entonces, pasamos a la historia. ¿Y quiénes son los personajes que vemos? Juan Fernando, por favor. Sí, los personajes son el pueblo, los gobernantes, Cristo Jesús, los soldados, los 2 malhechores, Dios Padre, la multitud, los conocidos de Jesús y las mujeres, José Arimatea y Pilato. Excelente. Faltó uno que no se mencionó específicamente. El centurión. Gracias, Daisy. El centurión que dijo, este hombre era justo, verdaderamente. Pero sí, ya están ellos. Los objetos que vemos en esta historia. Bueno, voy a intentar a ver si puedo dividirlos en grupos. Eso no he hecho antes, pero quiero intentar. ¿Cuántos somos? Cuatro grupos. Listo. Pueden hablar de los objetos. Deben tener en su pantalla una opción para unirse a un grupo y entrar. Ustedes ven en su pantalla la oportunidad. Bueno, pueden hablar aquí si quieren. A ver, ¿qué está pasando? Sí. El título después. Bueno, después cuando muere, en el instante que muere, ¿no? Que habla de las tinieblas. El velo también, el templo. El velo, sí.
Bueno, ustedes tienen los objetos. Ok. Ya hablaron todo. Dios le bendiga. Bueno, voy a terminar. Bueno, casi todos están aquí nuevamente. Estamos esperando a algunos. Ok, creo que ya estamos todos aquí. Comparto mi pantalla de nuevo. Bueno, espero que ya encontraron todos los objetos. Los que tengo aquí son el vinagre, el epígrafe multilingüe, las tinieblas, el stol, el velo, la cruz, la sábana en que envolvieron a Jesús, especias aromáticas y ungüentos. Creo que hay algunos otros que no están aquí en el guía, pero esos son como los principales. Sofía, Nosotros también vimos el sepulcro, también. Gracias. otro también que vimos fueron el, las horas, ¿no? Las horas, el templo también, porque habla del templo y también de que se rasgó, eso también lo podemos ver como objeto. Y el velo. ¿Están Sí, viendo la pantalla de las notas o de donde dice considerar? Sí, se ve bien. Ah, ok. Donde dice considerar. Ah, bien. Bueno, am, también sí, vimos el sepulcro y la peña, y como peña misma, ¿no? sí, también. ¿Y Wilson? Buenas noches. Pues no sé qué objetos alcanzaron a nombrar, pero de pronto no sé si de pronto faltaron las rocas que se partieron en dos al momento que el Señor murió. Sí. Y Las también tumbas que el también velo que se que se rompió rompieron. también. Y vamos a hablar más del velo al final de la clase. Am, Hay algunas extras notas ahí. Bueno, ¿dónde ocurrió la historia? Hay como dos nombres para este lugar. Donde murió Luis, Jesús. Ah, Eh, perdón. Esto fue, dice, habla de después del mediodía hasta pasada las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, eh, y era en el día viernes, Viernes Santo. Sí, el Viernes Santo, mediodía hasta las 3 y lo sepultan antes de comenzar el sábado. Eso será como el cuándo. Y también
el dónde. ¿Quién puede apoyarnos con el dónde? Juan Carlos. Sí, pastor. Sí, pues se ocurrió a las afueras de Jerusalén, en el monte de la Calavera o en el Gólgota, que fue la crucifixión y muerte de Jesús, y ya la última parte es en el sepulcro, en la peña donde enterran a Jesús. Excelente, gracias. Y el Viernes Santo, ahí tenemos la hora específica, los 3 horas ahí de oscuridad. ¿Cuál es el problema que vemos aquí? Sofía. El problema es el pecado, ¿no? Y también que nosotros somos rebeldes y somos malvados. Y Sí. por eso mismo tuvo que venir Jesús a hacer nuestro doble sustituto, a hacerlo todo por nosotros en el amor, ¿no? Para podernos salvar, ¿no? Pero ese es el problema, el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. Sí, Daisy. Bueno, pastor, aquí la consumación de un juicio totalmente injusto, por supuesto, de la manera más atroz, más horrible conocida hasta esos entonces. Bueno, yo creo que no existe una muerte más horrible que la que padeció nuestro Señor. Y fue eso, o sea, la consumación de todas esas acusaciones falsas, de toda esa injusticia que fue llevado a cabo en todo ese proceso y que finalmente lo llevó a la crucifixión y por supuesto a su sepultura, ¿no? A mí me llama la atención porque en medio de buscar esto, en Isaías 52, 14 dice, y hay varias versiones, ¿no? Pero en Reina Valera dice, ¿cómo se asombraron de ti mucho? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Hay versiones que dicen, nada de humano tenía. Entonces fue esa consumación de algo tan atroz en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Sí, hay muchas profecías específicas de la crucifixión de Cristo en general, pero también de la crucifixión ahí en Isaías, en los Salmos. Salmo 22 tiene muchos. Lo que Jesús mismo habló desde la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Algo así que dice el Salmo 22, que él mismo estaba orando los salmos. Eso me parece muy interesante. Sabía exactamente lo que estaba diciendo, que estaba cumpliendo todo eso y lo hizo perfectamente. Entonces ya como ya se dijo, bueno, pagar la salvación por nosotros, ganar la salvación, pagar por nuestros pecados. Eso es el problema del pecado. Y bueno, el problema también del sábado que viene. Por eso tienen que sepultarlo tan rápidamente. Y ni hay tiempo para ponerle especias y todo. ¿Quién puede compartir como los eventos de la historia? Si volvemos al texto para resumirlo. Juan Carlos, por favor. Primero que todo, pues sería la crucifixión y muerte de Jesús, lógico, ¿no? Pero en ese trayecto mientras él está crucificado, sucede el perdón que él le ofrece a la humanidad entera y nos ofrece a nosotros. También la promesa de salvación que Jesús le da y le ofrece al ladrón que se arrepiente en su último momento. Lo otro que sucede es que el velo se rasga
Lo otro que sucede ya es el entierro de Jesús y por último, pues con su muerte, con su crucifixión y muerte, pues Él nos da la salvación. Sí. Muy bien, hasta ahí algunos otros eventos que podríamos agregar al fin. Bueno, ya muere, la muerte como tal ya pasó. Y Wilson, ¿puedes seguir? Bueno, leyendo los 4 evangelios, hubo un evento que me llamó bastante la atención y fue en el momento que el Señor murió. Cuando tembló, se abrieron las piedras en dos, se abrieron las tumbas de aquellos que habían muerto y que eran justos delante de Dios y resucitaron. Dice la Biblia que después de que el Señor resucitó, se aparecieron ante la gente. Entonces, ese evento me llamó mucho la atención. Ese evento está en Mateo. Ujú. Sí, muy, muy interesante. Sería una... Bueno, imagínese estar allí y ver eso. Una locura. Luis. Sí, continuando con lo que había dicho el hermano, el evento que seguía era que José de Arimatea va y pide el cuerpo de Jesús y comienza a envolverlo en sábanas y lo lleva hacia su propio sepulcro, o sea, el lugar donde él tenía comprado, porque Jesús no tenía un lugar donde ser enterrado, y deciden enterrarlo en su propio sepulcro. Y estaban preparando en ese día, pero era todo apresurado, como dijo usted, porque venía el día de reposo. Entonces necesitaban hacerlo de manera muy rápida, motivo por el cual hicieron la preparación, como dice Lucas, termina siendo conforme al mandamiento, ¿no? Para que nada quedara sin cumplirse. Pero ese último evento, si nos ponemos a observarlo, meterlo dentro de la historia, vemos una tragedia, y en esa tragedia un hombre que se anima a hablarle a Pilato y pedirle el cuerpo del Señor para honrarlo. Sí, muy bien. Wilson. Bueno, hay algo que también me llama la atención y es que cuando leímos lo de cuando el Señor entró en el burrito a Jerusalén, era un burrito que no había montado nadie. Y me doy de cuenta también leyendo que la tumba en la que sepultaron a Jesús era una tumba nueva, no la habían usado con nadie. Entonces, no sé cómo encaja todo, pero es algo que le llama a uno mucho la atención. Es un rey como nadie. Bien, un detalle interesante, sí. Daisy. Bueno, apoyando lo que decía el hermano Wilson ahorita, que también está ahí en Isaías, porque Isaías 53, bueno, es como esa descripción, igual que el salmo que usted mencionaba, pastor, que habla de que se dispuso la muerte entre los impíos, pero entre los ricos fue su sepultura, porque digamos, una tumba como esa era costosa, pues. Y yo digo, ¿no? Yo digo, es que tenía que ser una tumba prestada, porque él no la iba a necesitar más. Él iba a resucitar, no necesitaba una tumba de más, porque no iba a permanecer allí. Pero sí, realmente todas las profecías que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo son sorprendentes, definitivamente. Sí, y Jesús estaba como, sí, solo lo voy a necesitar el fin de semana nada más. Ya, el domingo me voy. Gracias por prestármela. Sí. Muy bien. Entonces, viendo estos, bueno, el otro evento sería lo del centurión, el capitán, ¿cierto? Que dijo que este fue justo, pero ya el resto se resuelve el problema.
obvio, ¿no? Pero nos encanta hablar de eso porque esta es la base de nuestra fe. Es tan glorioso. Bueno, ahí en la humillación vemos su gloria. Pero, ¿quién quiere hablar un poco de cómo se resuelve este problema? Luis. Sí, si tomamos en cuenta que el problema era que Jesús tenía que ser crucificado, finalmente para los que estaban alrededor de él y lo amaban, el problema termina en una tragedia. Pero para nosotros el problema se resuelve de la mejor manera, porque nosotros sabemos su obra. Entonces, él efectivamente, o sea, sinceramente, él fue a la cruz y no dijo, no voy, o decido no ir, o hicieron algo para que él no fuera a la cruz. Entonces, desde el punto de vista que él tenía que ir a la cruz, el problema se resuelve. Ahora bien, el resultado era trágico. Bien. Y para sus seguidores que estaban viendo, que no entendían, como dijo, sí, para ellos parece tragedia. Daisy. Bueno, pastor, yo creo que entre muchas cosas que en la palabra nos ilustra, ¿no? Lo que dice en 2 Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Definitivamente, él fue la solución a todo eso. O sea, la reconciliación definitivamente con el Padre vino a través de la persona de Jesucristo. Y cuando a él lo escarnecían y lo humillaban y le gritaban, ¿y por qué no se salvó a sí mismo? ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Y tal y qué sé yo digo, precisamente porque no se salvó a sí mismo, es por lo que nosotros hoy podemos ser salvos al haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Precisamente porque Él sí decidió pagar en esa cruz por cada uno de nosotros, porque no se salvó así que pudo haberlo hecho, pero cuando Él allí en ese huerto en Getsemaní, Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía, que definitivamente fue como el sello de ese compromiso, porque sabíamos que eso estaba escrito y la palabra no miente, pues nuestro Señor no miente, pero definitivamente esa es la solución y es la solución a todos los males del mundo, definitivamente. Entender que esa muerte en la cruz, por muy trágica, por muy terrible, pero después conlleva la parte más bonita que pienso yo, lo más, digamos, lo grandioso, que lo veremos en la próxima clase, ¿no? Que nosotros no adoramos a un Dios que quedó muerto, nosotros no adoramos a un rey que está muerto, nosotros adoramos a un Cristo vivo, definitivamente. 2 Corintios, ¿cuál Sí, capítulo? 2 Corintios 5:21. 5:21. Excelente. Seguramente este hombre fue justo, eso dijo el capitán, ¿cierto? Este justo murió por los injustos. Eso es lo que está diciendo 2 Corintios. Excelente conexión. Y sí, se resuelve el problema. Sí, sí, sí. Y amén. Nuestros pecados son pagados por este justo que murió por nosotros. Consolidamos. Bueno, ya hemos hablado bastante de eso, de lo que significa para nosotros. Entonces, en pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? Bueno, la muerte de Jesús, el pago por nuestro pecado. ¿Qué podemos decir de qué pecado me enseña a confesar? Algunas
algunas historias tienen muchos ejemplos que nos lleva a confesar pecados específicos. Otros nos dan la oportunidad de confesar en una manera más general. Entonces puede ser general, puede ser específico. ¿Qué piensan ustedes? Teresa, por favor. Sí, buenas noches, pastor. Buenas Bueno, noches. yo aquí veo que lamentablemente en los fariseos, pues hubo mucha arrogancia. Ellos nunca aceptaron ni creyeron en Jesús. Entonces, por ese egoísmo, envidia, soberbia, arrogancia, pues lo llevaron a esa crucifixión. Aparte, la gente que estaba con él, pues él les enseñaba, les hablaba en parábolas. Al final, no sé si fue miedo, podría ser miedo tanto de los discípulos, falta de confianza en todo lo que Jesús les había enseñado. Son los pecados que yo veo, pastor. Muchas gracias. Escuché más que todo arrogancia y soberbia de la gente allí que lo crucificó. Muy bien. Eso sería un pecado específico de arrogancia, soberbia, pero también esta historia nos da la oportunidad de ver nuestros pecados en una manera muy general, porque ahí pagó por todos los pecados. Y ya cuando pensamos en los pecados, pensamos en nuestro día, las maneras en que, bueno, si nos enojamos a un amigo o familiar demasiado rápido o lo que sea, hay muchas maneras en que pecamos, pero sabemos que esos pecados llevó Jesús a la cruz. Y confesamos que es por nuestra culpa que Él estuvo ahí. No solo los soldados que estaban ahí, pero nosotros, lo que hacemos, pensamos y decimos, son los clavos que lo puso allí. Pero reconociendo este pecado, confiamos en Él. Y vemos muy claramente aquí en esta historia su amor hacia nosotros. ¿Quién desea hablar de esa pregunta favorita de todos? ¿Dónde vemos el amor de Dios aquí? Sofía, puede empezar. El amor de Dios se ve en todo el sacrificio que ha hecho Jesucristo para con nosotros. Ha venido, se ha hecho hombre para vivir como hombre siendo Dios. Ha vivido perfectamente, ha sufrido, lo han humillado, lo han denigrado, lo han escupido, lo han maltratado, lo han azotado, han hecho vilezas con él y ha muerto para después, ¿no?, resucitar, y con todo eso ha pagado nuestros pecados. Entonces el amor de Dios y su misericordia se ve en ese, ahí, Cierto. en todo el sacrificio que ha hecho. En el sacrificio, Juan 15:13 nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el hecho de Dios nos llama amigos, eso es amor, es un milagro. Y nos llama amigos por el mismo Cristo, por este sacrificio, como mencionó. Excelente, Sofía, muchas gracias. Hasta el amor con el capitán, con el centurión.
que ahí se dio cuenta de que ese hombre es justo. Ahí es el amor de Dios, el Espíritu Santo obrando en su corazón. ¿Qué me enseña? Y también vemos el amor de Dios en uno de los objetos que vemos. Algo que pasó. ¿Cuál estoy intentando de decir? Daisy, ¿puede leer mi mente? Bueno, no sé. Creo que mi discernimiento no llega hasta allá, pastor. Pero yo creo que la rasgadura del velo, o sea, Ahí es. esa libre acceso al trono de la gracia. Eso me parece a mí maravilloso, el amor de Dios ahí. Y otro que quería mencionar era el del criminal, del malhechor que crucificaron allí, que se arrepintió al último minuto, ¿no? Porque él le dijo, acuérdate de mí. Pero el Señor no solamente le dijo de acordarse, le dijo, estarás conmigo. O sea, algo tan tremendo. Él solamente le dijo, acuérdate de mí. A veces uno le puede pedir a alguien, ¿no? Yo recuerdo la historia de José, pastor, de José, cuando él le dijo, acuérdate de mí cuando salgas a Faraón y le dices del sueño y tal. Y pasaron 2 años y no se acordó. Aquí no, él le dijo, estarás conmigo. Y él le dijo, cuando vengas en tu reino, y le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Yo digo que el amor de Dios, la gracia de Dios, demostrar que no son los méritos propios, es solo por la gracia de Dios. Eso es amor, Ahí definitivamente. está muy claro porque ese criminal no hizo. ¿Qué hizo para ganar su salvación? Pecó y pecó y pecó y ahí murió, pero sí, solo gracia. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué me enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? Bueno, las últimas 2 preguntas hacemos rápidamente para pasar a lo que vamos a hablar más de la rasgura del velo. Entonces, rápidamente, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Como siempre, el perdón de los pecados. ¿Qué más? A valorar el sacrificio que él hizo en la cruz. Gracias. Valorar su sacrificio. Lo más que conocemos nuestro pecado, lo más que valoramos su sacrificio, ¿cierto? Entonces los dos vienen juntos. ¿Qué más? ¿Qué hacemos? Obviamente en amor y en agradecimiento. Pero cierto que hacemos algo en respuesta a eso. A perdonar a nuestros enemigos. A perdonar. Sí, y a vivir más conforme a su voluntad. Y oramos esto, que nos ayude a hacerlo. Una buena situación para compartir. Yo digo que esto es algo, igual como hablamos la última vez, que es algo básico, alguien que apenas está conociendo, no conoce nada de Jesús, eso es donde uno empieza, pero alguien tiene otra situación. Bueno, lo dejamos ahí entonces. Cualquier momento y cuando alguien está aprendiendo al principio. Y nos vamos a hablar 20 minutos, pero vamos a hablar del velo un ratico. Y tengo algunos comentarios aquí.
Bueno, Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que la oscuridad cubría toda la tierra desde la 6ª hasta la 9ª hora, del mediodía hasta las 3, contando de modo judío o como nosotros contamos. Como nosotros sería mediodía hasta las 3. El sol se oscureció. Y eso fue uno de los milagros. Pasaron varios milagros ese día. Otro milagro fue que el velo se rasgó en 2 de arriba a abajo. ¿Qué significa eso para nosotros? Ya hablamos un poquito, pero el velo pesado separaba el lugar santo del templo, donde se quemaba incienso, y el pan era exhibido ahí del lugar santísimo, donde el arca del pacto había sido guardada hasta que fue capturada y quizás destruida junto con el templo de Salomón. Pero ahí, en esta parte, el lugar santísimo, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación en el otoño. Continuamente entraban año tras año para hacer este sacrificio, para poner la sangre ahí en el altar, en el arca del pacto. Y por eso estaba separado con ese velo. Allí, cuando se rasgó el velo, Dios estaba declarando que los pecadores ya no necesitaban de los servicios de un sumo sacerdote para litigar su causa con el Dios Santo. Todo lo que hacía el sumo sacerdote por los pecados del pueblo el día de la expiación era solamente un tipo, un patrón de lo que haría Cristo. Ahora el tipo había sido reemplazado por el cumplimiento, la gloriosa realidad. Hebreos nos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote y es mejor que los otros porque Él hizo el sacrificio como ellos, pero una vez para todos. No hay que repetirlo. Entonces ya tenemos acceso al Padre por medio de Él. Él es nuestro mediador. Y Él ha traído su sangre, el sangre del Hijo de Dios, que nos ha purificado. Y el Padre aceptó su sacrificio, que nos ganó la redención eterna. Si quieren ver los pasajes de Hebreos, Hebreos es uno de mis libros favoritos de leer. Hebreos 9, 3 hasta 15. Hebreos 9, 3 hasta 15. También Hebreos 6, versículo 19 y 20. Hebreos 9, 12 y Hebreos 10, 19. Si los necesitan, pueden escribirme después también. Pero ahí vemos, bueno, cuando el velo se rasgó, vemos un testimonio poderoso de nuestra relación con Dios unida. El pueblo, su pueblo puede estar con Él. Es algo muy importante. Y ahí en el texto está como en un versículo y se rasgó el velo. Ya, punto. Pero tiene mucha significancia cuando vemos el Antiguo Testamento
y lo que simboliza, porque Dios puso este velo por un propósito, para enseñar que Él es santo y su pueblo como pecadores no pueden estar en la presencia de Dios. Y no hay salvación sin sacrificio. En todo el Antiguo Testamento, Dios enseñó a su pueblo eso por medio de los sacrificios. Pero que ya ha venido el sacrificio, Dios aceptó este sacrificio, estamos en unión con el Padre. Otro milagro que pasó es el terremoto. Como ya mencionamos, Dios muchas veces usaba terremotos en eventos especiales. Pasó durante la muerte y también en la resurrección. Y ahí está diciendo Dios como confía en este hombre crucificado, porque ahí vemos que resucitó, que tiene poder. La última señal milagrosa vinculada a la muerte de Jesús, como dijo Wilson, es la aparición de los creyentes del Antiguo Testamento, los santos de sus tumbas, que es en Mateo 27. Y son los santos, los que del Antiguo Testamento que habían creído en el Salvador prometido. Muchos de ellos, pero no todos, volvían a la vida en la tierra. Lo que era el propósito divino no es difícil de determinar. Los santos resucitados debían de hacer justo lo que se nos dice que hicieron. Aparecieron a muchos. En otras palabras, debían de dar testimonio de que a través de su muerte expiatoria, Jesús quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Que Jesús, debido a su muerte, es lo que Él decía hacer. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, el significado de la crucifixión de Jesús, eso viene con algunos pasajes. Consumado es, ya está terminado nuestra salvación. Para nosotros, esta crucifixión es poder de Dios. Este pasaje de 1 de Corintios habla de que la crucifixión para los que no creen es una tontería. Para nosotros es poder. Es lo que nos reconcilia con Dios y nos une como creyentes. Efesios 2. Ahí en Efesios 2 es donde encontramos, Efesios 2:8, por gracia soy salvo. Esto no es de ustedes, no por obras, para que nadie se jacte. 8 versículos después habla de esa reconciliación con Dios, que pueden ver en su contexto los que quieren más tarea. Y aquí es su triunfo público, como dice Colosenses 2:15, y es el castigo de nuestra paz, como dice Isaías, que ya hemos hablado algunas cosas de Isaías, pero vale la pena volver a leer Isaías 52, 53, muy interesantes. Parece que algunos están todavía escribiendo, entonces lo voy a dejar aquí un segundo más. Pero los pasajes que hablan de la muerte de Jesús, hay tantos en la Biblia porque es tan fundamental que si quisiera poner todos ahí no quedarían en la pantalla porque es algo tan importante y tan fundamental.
Bueno, si quieren también pueden descargar el PowerPoint para ver todo que está ahí. Todos esos recursos están en la página de Academia Cristo y tienen acceso a muchos recursos allí. La tarea normal para la última clase, el siguiente video y leer Lucas 24, Juan 20. Eso es en la Biblia. Voy a enviarlo ahorita al final de la clase para que puedan hacerlo mañana cuando tengan tiempo. Me quedo para dudas o comentarios. También les voy a compartir un documento. Este documento tiene que ver con el proyecto final. Es un formulario que pueden poner el pasaje, tiene las preguntas de consolidar y considerar. Pueden usar este documento si quieren para ayudarles a preparar. No tienen que entregarlo a mí. Solo tienen que entregar el video. Pero si quieren que yo revise lo que van a hacer, pueden llenarlo, enviármelo y yo lo voy a revisar para ayudar como puedo. Pero este documento no tienen que entregar, solo es para ayudarles. Está ahí en la página también. Vamos a terminar con oración y voy a después responder a Cándido cuando nos despedimos. Bueno, oremos. Dios nuestro Padre, te damos gracias por este día. Gracias por enviarnos tu Hijo que se sacrificó por nosotros. Nosotros sabemos que amor mayor tiene nadie que el que da su vida por sus amigos y hasta por sus enemigos, porque conocemos que nosotros de naturaleza somos enemigos tuyos, pero igual nos amaste. Pedimos que perdones nuestros pecados y confiamos en la muerte y resurrección de Cristo como el pago por esos pecados. Ayúdanos a valorar su sacrificio y tener una actitud que perdona a los que nos han ofendido. Gracias por estos estudiantes, su amor hacia tu palabra. Bendice ellos esta noche, esta semana y para siempre, que los mantienes firmes en la fe y hambrientes para tu palabra. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, nos vemos Amén. jueves. Y Cándido, su pregunta. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muchas gracias por la oportunidad. Estuve viéndolo el domingo en su intervención. Bien. Bueno, voy a quitar la grabación.